Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos fascina y a veces hasta nos eriza la piel, los secretos de familia y las bodas forzadas, pero con un toque particular. Vamos a explorarlos a través de los dramas turcos. Sí, esas series que nos enganchan con sus giros inesperados, sus personajes complejos y sus tramas que nos dejan sin aliento. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance, traiciones y, por supuesto, muchísimos secretos. Vamos a analizar cómo estas series abordan temas tan delicados como las dinámicas familiares disfuncionales y, sobre todo, esa práctica tan controvertida y, lamentablemente, aún presente en algunas culturas, las bodas forzadas. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Los dramas turcos tienen una habilidad especial para retratar la vida familiar con todas sus complejidades. Nos muestran familias unidas por la sangre, pero divididas por ambiciones, rencores del pasado y, sobre todo, una necesidad imperiosa de mantener las apariencias. En muchas de estas series, los secretos de familia son el motor principal de la trama. Secretos que se esconden tras muros aparentemente perfectos, mentiras que se transmiten de generación en generación y verdades que, cuando salen a la luz, lo cambian todo. Piensen en esas abuelas matriarcas que controlan cada aspecto de la vida de sus hijos y nietos, en los padres que priorizan el honor familiar por encima de la felicidad de sus hijos, o en los hermanos que compiten por la herencia o el reconocimiento. Todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para los secretos, las traiciones y, en ocasiones, para las bodas forzadas. Las bodas forzadas son un tema recurrente en los dramas turcos, aunque su representación ha ido evolucionando con el tiempo. En algunas series vemos cómo se utilizan como una herramienta para consolidar alianzas entre familias poderosas, para salvar a una familia de la ruina económica o, incluso, para castigar a un miembro de la familia que ha cometido una falta. La joven generalmente es vista como un peón en este juego de poder, sin voz ni voto sobre su propio destino. Es crucial recordar que la representación de las bodas forzadas en los dramas turcos, si bien puede ser entretenida, también debe ser vista con un ojo crítico. No podemos romantizar una práctica que atenta contra los derechos humanos y que causa un daño psicológico profundo en las víctimas. Es importante que analicemos estas historias desde una perspectiva crítica y que seamos conscientes de las implicaciones reales de esta práctica. Algunas series han comenzado a abordar el tema de las bodas forzadas de una manera más realista y sensible, mostrando el sufrimiento de las mujeres que se ven obligadas a casarse en contra de su voluntad, las consecuencias psicológicas que esto conlleva y la lucha por recuperar su libertad. Estos dramas pueden ser una herramienta poderosa para generar conciencia sobre este problema y para promover el empoderamiento de las mujeres. Pero no todo es drama y oscuridad en estas series. También encontramos historias de amor que florecen en medio de la adversidad, personajes que luchan por romper las cadenas del pasado y familias que, a pesar de todo, logran encontrar la redención. Son estas historias de esperanza y resistencia las que nos enganchan y nos hacen reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la familia y la necesidad de luchar por nuestros sueños. Ahora hablemos de ejemplos concretos. Sin mencionar nombres de series específicas para evitar spoilers innecesarios, pensemos en la figura del poderoso patriarca que arregla un matrimonio para salvar su empresa de la quiebra. La hija, enamorada de otro hombre, se ve obligada a aceptar su destino para no decepcionar a su familia. Vemos su lucha interna, el dolor de renunciar a su amor y la angustia de enfrentarse a un futuro incierto con un hombre al que no ama. Otro ejemplo común es la joven que se ve obligada a casarse con el hijo de una familia rival para poner fin a una disputa sangrienta. Aquí el matrimonio se convierte en un símbolo de paz, pero a costa de la felicidad de la protagonista. Observamos cómo intenta adaptarse a su nueva vida, cómo lucha contra los prejuicios y cómo, poco a poco, va encontrando su lugar en un entorno hostil. También encontramos historias de mujeres que se rebelan contra su destino y que luchan por romper las cadenas de la tradición. Estas mujeres son un ejemplo de valentía y determinación, y nos inspiran a seguir nuestros propios sueños, sin importar los obstáculos. Su lucha es un recordatorio de que tenemos el poder de cambiar nuestro destino y de construir un futuro mejor para nosotras mismas.
Es importante destacar que la representación de las bodas forzadas en los dramas turcos no es una mera invención. Aunque la situación ha mejorado significativamente en las últimas décadas, esta práctica sigue siendo una realidad en algunas regiones de Turquía y en otras partes del mundo. Por lo tanto, estas series pueden servir como una ventana a una realidad que a menudo se ignora. Además de las bodas forzadas, los dramas turcos también exploran otros temas relacionados con las dinámicas familiares, como la violencia doméstica, el abuso emocional, el machismo y la desigualdad de género. Estos temas son tratados con mayor o menor profundidad, dependiendo de la serie, pero su presencia constante refleja una preocupación por los problemas sociales que afectan a la sociedad turca. En resumen, los dramas turcos nos ofrecen una mirada fascinante a los secretos de familia y a las bodas forzadas, aunque es importante abordarlos con una mirada crítica. Estas series nos entretienen, nos emocionan y nos hacen reflexionar sobre temas importantes como el poder, la tradición, la libertad y el amor. Nos muestran la complejidad de las relaciones familiares, las consecuencias de las decisiones que tomamos y la importancia de luchar por nuestros sueños. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos explorado el mundo de los secretos de familia y las bodas forzadas en los dramas turcos, analizando cómo se representan estos temas y reflexionando sobre su significado social y cultural. Recuerden que es importante ver estas series con un ojo crítico y ser conscientes de las implicaciones reales de las prácticas que se muestran. No podemos romantizar el sufrimiento ni justificar la opresión. En lugar de eso, debemos utilizar estas historias como una oportunidad para aprender, para reflexionar y para promover el cambio social. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus dramas turcos favoritos? ¿Qué opinan de la representación de las bodas forzadas en estas series? ¿Creen que estas series pueden ser una herramienta para generar conciencia sobre este problema? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** profundizando en los secretos y las bodas forzadas, una perspectiva más amplia en los dramas turcos ***. Bien, ya hemos tocado la superficie de este tema fascinante, pero hay mucho más que explorar. Sigamos adentrándonos en los intrincados laberintos de los dramas turcos y cómo iluminan estos temas socialmente relevantes. *** El poder de la representación, más allá del entretenimiento ***. Es crucial comprender que los dramas turcos, a pesar de ser ficción, no operan en un vacío. Reflejan a menudo con audacia las tensiones y contradicciones dentro de la sociedad turca. La representación de las bodas forzadas, por ejemplo, no es simplemente un recurso narrativo para generar conflicto, es un espejo que refleja una realidad dolorosa para muchas mujeres. Al poner estas historias en la pantalla, los dramas turcos abren un espacio para el debate y la reflexión. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de la creación de personajes complejos y multidimensionales. No se limitan a pintar a las víctimas como seres pasivos y sumisos. Nos muestran su resistencia, su ingenio, su capacidad para encontrar la fuerza interior incluso en las circunstancias más desesperadas. Nos muestran sus miedos, sus sueños rotos y sobre todo, su inmensa humanidad. Pensemos, por ejemplo, en la joven obligada a casarse con un hombre mucho mayor para saldar una deuda familiar. Al principio puede parecer resignada a su destino. Pero a medida que la historia avanza, la vemos despertar a la injusticia de su situación. La vemos buscar alianzas, desarrollar estrategias y finalmente encontrar la manera de reclamar su propia vida. *** Los secretos familiares, el pegamento y el explosivo ***. Los secretos familiares son el pegamento que mantiene unidas a las familias en los dramas turcos, pero también son el explosivo que amenaza con destruirlas. Estos secretos a menudo giran en torno a temas como la ilegitimidad, la infidelidad, la venganza y la ambición desmedida. ¿Por qué son tan importantes los secretos? Porque en muchas culturas, la reputación de la familia es primordial. Un secreto que sale a la luz puede traer vergüenza y deshonra a toda la familia, lo que puede tener consecuencias devastadoras.
Por lo tanto, los miembros de la familia a menudo están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener los secretos enterrados, incluso si eso significa sacrificar la felicidad o la libertad de otros. Esto crea una dinámica de poder compleja y a menudo tóxica. Los que conocen los secretos tienen poder sobre los que no. Los que tienen algo que ocultar son vulnerables a la manipulación y el chantaje. Esta dinámica puede crear un ambiente de desconfianza y resentimiento que envenena las relaciones familiares. ***, la evolución de la representación, de la romantización a la conciencia ***. Como mencioné antes, la representación de las bodas forzadas en los dramas turcos ha evolucionado con el tiempo. En los primeros dramas a menudo se romantizaba la idea del matrimonio arreglado, como una forma de asegurar la estabilidad familiar o de consolidar alianzas políticas. Se mostraban historias de amor que florecían inesperadamente entre los cónyuges, a pesar de la falta de elección inicial. Sin embargo, a medida que la sociedad turca ha evolucionado y ha tomado conciencia de los derechos de las mujeres, la representación de las bodas forzadas ha cambiado. Los dramas más recientes tienden a ser más críticos con esta práctica y a mostrar las consecuencias negativas para las víctimas. Se exploran temas como el trauma psicológico, la pérdida de la autonomía y la dificultad de construir una vida feliz y plena después de haber sido obligada a casarse. Esta evolución es una señal positiva de que los dramas turcos están respondiendo a las preocupaciones sociales y contribuyendo al debate público sobre estos temas. ***, más allá de Turquía, un fenómeno global ***. El éxito de los dramas turcos no se limita a Turquía. Estas series se han convertido en un fenómeno global, con millones de espectadores en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tocan temas universales como el amor, la familia, la ambición y la lucha por la justicia. Además, los dramas turcos ofrecen una visión fascinante de una cultura diferente. Nos permiten asomarnos a la vida cotidiana de las familias turcas, conocer sus costumbres y tradiciones, y comprender sus valores y creencias. Sin embargo, es importante recordar que los dramas turcos son una representación parcial y subjetiva de la realidad turca. No debemos confundir la ficción con la realidad ni generalizar sobre toda una cultura basándonos en lo que vemos en la televisión. ***, el papel del espectador, consumo consciente y crítico ***. Como espectadores, tenemos un papel importante que desempeñar en la forma en que interpretamos y respondemos a los dramas turcos. Debemos ser conscientes de los mensajes que transmiten y de las implicaciones sociales de las prácticas que representan. No podemos romantizar la opresión ni justificar la violencia. En lugar de eso, debemos utilizar estas historias como una oportunidad para aprender, para reflexionar y para promover el cambio social. Debemos apoyar a las series que abordan estos temas de manera responsable y sensible, y criticar a las que los trivializan o los explotan. Debemos hablar con nuestros amigos y familiares sobre lo que vemos en la televisión y debatir sobre las cuestiones que plantean los dramas turcos. ***, un llamado a la acción, empoderamiento y cambio social ***. En última instancia, el objetivo de analizar los secretos de familia y las bodas forzadas en los dramas turcos no es simplemente entretenernos, sino también inspirarnos a actuar. Debemos trabajar para crear un mundo donde todas las mujeres tengan la libertad de elegir su propio destino, y donde los secretos familiares no sean utilizados como armas de opresión. Podemos apoyar a las organizaciones que luchan contra las bodas forzadas y la violencia doméstica. Podemos educar a nuestros hijos sobre la importancia de la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Podemos hablar con nuestras comunidades sobre los problemas sociales que afectan a las mujeres y trabajar juntos para encontrar soluciones. El cambio social comienza con la conciencia y la acción. Al analizar los dramas turcos con una mirada crítica y comprometida, podemos contribuir a crear un mundo más justo y equitativo para todos. Ahora sí, creo que hemos profundizado bastante en este tema. Pero la conversación no tiene que terminar aquí. Me encantaría escuchar sus opiniones y experiencias. ¿Han visto algún drama turco que les haya hecho reflexionar sobre estos temas? ¿Qué opinan del papel de los medios de comunicación en la lucha contra las bodas forzadas y la desigualdad de género? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansiosa por leerlos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes.
Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.